Listo, vámonos. Bueno, a ver, entonces vamos a empezar. Dice, una barra de cobre cuya masa es MC, C es, pues, viene, pues puede ser cobre o copper, que en inglés es lo mismo, ¿ok? Es de 75 gramos. Se calienta en un horno de laboratorio a una temperatura de 312 grados centígrados. ¿Okay? Luego se deja caer en un vaso de precipitados de vidrio que contiene una masa de agua de 220 gramos. Entonces, hasta los momentos todo va bien con las unidades de masa. ¿Okay? Dice, la capacidad calorífica del cobre del vaso de precipitado, ¿okay? Perdón, del vaso precipitado, acá es vaso, ¿ok? Del vaso, porque miren que estamos denotando a cobre por la C. Del vaso de precipitado es de 45 calorías por Kelvin. Miren bien, la capacidad calorífica del vaso de precipitado es de 45 calorías sobre Kelvin. La temperatura inicial del agua y el vaso de precipitado es de 12 grados. Asumiendo que la barra, vaso precipitado y el agua, o sea, todo, barra, vaso de precipitado y agua, son un sistema aislado y el agua no se vaporiza, encuentra la temperatura final del sistema en equilibrio térmico. Lo primero que tenemos que hacer es analizar bien, para poder identificar quiénes son los datos, muchachos, ¿sí? Luego, entonces, ver cómo es que vamos a resolver. Entonces, primero, bueno, es claro que nos están preguntando cuál es la temperatura final, es decir, aquella temperatura en el momento en que todo entra en contacto, todo eso se va a equilibrar. Por eso dice, encuentra la temperatura final del sistema en equilibrio térmico. Entonces, creo que con eso no hay problema. El punto aquí es el siguiente. ¿De quién tenemos masa? Tenemos masa de la barra, ¿sí? Tenemos masa de la barra, tenemos la masa del agua, que es el que va a hacer qué. Esa cantidad de masa va a ser las veces de qué aquí. Porque cuando identifiquemos eso, entonces identificamos cómo es que vamos a enfrentar el ejercicio. Hello. Bueno, vamos a ir colocando acá. Creo que no está tan difícil. O sea, vamos a ir colocando acá. ¿Sí? Tenemos masa del agua, que la hemos anotado por water de aquí, ¿sí? ¿Que es cuánto? 220 gramos. Vamos a ir colocando acá. ¿Sí? Tenemos la masa de la barra. Entonces la masa, yo aquí lo denoté por C, que es pues como está aquí. La masa de la barra es de 75 gramos también. ¿Sí? La temperatura inicial, esta 312, es la temperatura a la que entra en el sistema. ¿Cómo se llama ese sistema que vamos a trabajar? ¿Cómo vamos a resolver este ejercicio? ¿Trapecio? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama la técnica? ¿Lo hicieron en el laboratorio? ¿O lo están haciendo? Calorimetría, ¿cierto? Porque tenemos algo que está entrando con una temperatura de ¿cuánto? ¿312 Celsius? Sí, ¿sí? Entonces esta que está acá es la temperatura inicial C, ¿sí? Entonces vamos a colocar aquí como en conjuntico. Así, temperatura C, ¿sí? Es de 302 Celsius, ¿ok? ¿Cuánto es la temperatura inicial del agua? Para hacer aquí el conjuntico también. ¿La misma temperatura del ambiente? ¿12 Celsius? ¿El ambiente o el temperatura inicial del agua y vaso precipitado? Entonces aquí tenemos temperatura agua, va a ser, perdón, 12 grados centígrados, ¿sí? ¿Qué está pasando acá? Tengo una barra que no importa, sí, me están diciendo, me están dando información, realmente ni siquiera importa para el ejercicio, porque lo que me importa es que él ya traiga una temperatura de ¿cuánto? De 312. Ah, ¿cómo se hizo? Pues no importa, pero pues me están diciendo, lo calentamos externamente, lo caliento y lo meto en el agua. Ahora, el sistema o el calorímetro está formado por dos elementos, un vaso de precipitados que tiene una capacidad de transferencia de calor, por eso es que me dan capacidad calorífica del vaso de precipitado, es decir, él aguanta calor,
Eso quiere decir que si aguanta es capaz de absorber o transferir calor. Claro, es que el sistema ahora va a entrar, va a ser el agua, el vaso y la barra de cobre. Miren que la barra de cobre está entrando a 312 grados Celsius. Y la temperatura inicial a la que está el agua y el vaso de precipitados como un conjunto todo, pues está a 12. Es evidente que una va a ganar y la otra va a perder energía, ¿ok? ¿En forma de qué? En forma de calor. Entonces, lo que estamos tratando aquí es un efecto de calorímetro, es lo que estamos viendo. Entonces, de nuevo, la masa del agua, el vaso, entra a la barra, se equilibra. Eso es lo que estamos buscando. ¿Quién es esa temperatura a la que va a caer todo el sistema? Hay un punto aquí, hay dos puntos importantes en este ejercicio. Número uno, ¿es posible tratar este sistema aislado del vaso? Sí. Nos están diciendo que lo consideremos, pues también. Pero a ver, yo he podido considerar agua, barra, no hay problema, no pasa nada. Pero en este caso me están adicionando a mí, mira, ten en cuenta el vaso. O sea, ese vaso que está ahí tiene ciertas características. ¿Qué pasa? Por ejemplo, que yo me acuerdo así de los días que estaba en un laboratorio, una de las de las características de ese vaso es que es resistente justamente a cambios de temperatura. Por eso, ustedes no pueden llegar y agarrar cualquier envase de vidrio, someterlo a temperaturas altas, ¿verdad? O a temperaturas bajas, altas o bajas, y meterlo al congelador, por ejemplo. Si lo vienen alto y meterlo en el congelador, ¿qué les va a hacer? ¿Qué les hace? Estalla, se les explota, ¿sí? Por eso cuando congelan un vaso, que se les olvidó, ay, se me congeló. Ustedes tienen que ver cómo le bajan la temperatura, cómo le suben la temperatura a eso paulatinamente. Si le llegan y lo someten y lo sacan un día de calor, no sé, bueno, así es difícil, pero no sé, por allá donde dicen que es tierra caliente, lo sacan, ¡puf!, eso les va a explotar. Los vasos precipitados son capaces de soportar eso. Si de hecho se acuerdan en sus, bueno, aquí realmente no tenemos, si hubiésemos tenido laboratorio en Tunja, no, pues sí. No, pero me refiero a los no sé si pues, se acuerdan en el colegio, lamentablemente pues no hemos tenido laboratorios presenciales, no sé si los vamos a tener. Esos vasos precipitados justamente se aguantan calor, o sea, ellos aguantan el mechero. Entonces son tienen una capacidad calorífica bastante buena. Entonces, ¿por qué? Porque son los que utilizamos para las mezclas, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, ese es el punto. Ahora, el punto aquí es el siguiente. Aparte, miren que esto es el agua, esto es el cobre. Aparte, nos están dando la capacidad calorífica, no el calor específico, ojo con eso, capacidad calorífica de B, la del vaso. Es de 45 calorías, que es energía, sobre Kelvin. Una pregunta para todos. ¿Cómo yo, en caso de que por si acaso llegara a confundirme, acuérdense que es una C grande y una C chiquita, ¿sí? ¿Cómo yo veo, cómo yo tengo claro que esta es la capacidad calorífica y no el calor específico? ¿Quién me dice? Esa fue una discusión que tuvimos, por un ratico, la tuvimos y la mantuvimos. No, porque creo que el calor específico es la energía que se necesita para elevar en un grado una muestra. O Mira, capacidad de energía, 1 grado. Mira, muestra de energía, grados. Entonces esta. sí, señora. Entonces, Pero es que no perdón. recuerdo bien la diferencia con el calor específico. El calor específico es por unidad de masa, así que aquí le faltaría, ok, pila con eso, porque joule kilogramos y temperatura, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces aquí miren, energía, temperatura, ¿ok? Es la capacidad, ¿sí? Capacidad de energía, es la cantidad de energía por grados de temperatura. A medida que va cambiando la temperatura, la energía va aumentando o disminuyendo. Ahora bien, el calor específico es la capacidad por unidad de masa. Así que falta aquí que la unidad de masa. Faltarían los gramos, en este caso kilogramos, gramos, no sé, ¿ok? Dependiendo. Entonces, por eso es tan importante lo de las tablas. Ok, ese es el punto. Entonces, aquí nos están entregando es la capacidad
calorífica del vaso de precipitado. ¿Okay? Miren que acá me están dando masa, temperatura inicial, masa, temperatura final, inicial. Y me están preguntando de todo eso, voy a borrar esto acá y lo voy a colocar aquí en un ladito. Me están preguntando acá, capacidad calificada, vamos a ponerlo grande, la C. Capacidad calorífica del vaso es de 45 calorías sobre Kelvin. ¿Sí? ¿Qué nos están preguntando? Nos están preguntando la temperatura final de equilibrio. ¿Ok? Eso es lo que nos están preguntando. Ah, hay otro punto importante aquí. ¿Qué quiere decir eso y de qué nos ayuda? Sobre todo, obviamente, ¿no? Nos ayuda a entender que pues el sistema no va a recibir interferencias ni del ambiente y que pues el agua va a seguir ahí. O sea, vamos a hallar la temperatura, agua, vaso, de todo. O sea, no, el agua no se va a evaporar. Eso de que uno sumerge y se evapora, no. Ajá, okay, eso es literalmente lo que nos dice ahí, pero que no sube a 100 grados, también, ok, está bien, se mantiene ahí fuera, está muy bien. Sistema ideal, ¿qué quiere decir eso? En que todo está bien, ok, lo que dijo Roosevelt es cierto, o sea, no va a haber pérdida, conservación de energía, exactamente, ¿sí? Ese es el punto, porque necesitamos un punto de partida. O sea, ya identificamos los datos, ahora qué vaina hacemos con esto, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos con esto? Entonces, necesitamos un punto de partida, y el punto de partida no se les olvide. O sea, hay puntos claves en todo el desarrollo de esta parte de termodinámica. Ley cero tiene que ver con temperatura, temperatura tiene que ver con cambios en los sólidos, en este caso vimos sólidos y gases. Gases, ecuación de gases ideales, sólidos y expansión lineal, superficial y volumétrica, como para que siempre tengamos como un orden en lo que estamos aprendiendo. Número 2, primera ley de termodinámica tiene que ver con conservación de energía. Todo va hacia la conservación de energía a través de dos mecanismos, calor y trabajo. Y hemos estado trabajando con calor ya un buen rato, ¿ok? Entonces, conservación de energía, principio de conservación de energía, eso es. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, entonces va a ser el famoso Q igual a menos Q caliente. ¿Eso qué es? Principio de conservación de energía, muchachos. Entonces, teniendo en cuenta que nuestro sistema está aislado, esa palabra de aislado es clave en mecánica, bien sea en mecánica newtoniana, o en mecánica de fluidos, o en mecánica de los gases, en fin, ¿sí? En general, aislado significa conservación, ¿okay? Teniendo en cuenta que nuestro sistema está aislado, ¿okay? Resolvemos, pues como lo hemos estado haciendo, pero pues bueno, vamos a colocarnos, resolvemos vía el principio de conservación de energía. ¿Ok? Entonces quiere decir que el cambio en la energía es igual a cero. ¿Sí? Como lo hacíamos en mecánica. Ah, que eso se traduce entonces, ¿qué? La cantidad de energía del agua más la cantidad de energía del vaso más la cantidad de energía del cobre tiene que ser igual a cero. Eso es lo que nos está diciendo. El punto ahora es quién es esta, quién es esta y quién es esta. ¿Sí? Y ahí sí, quién es. Entonces, cada una de ellas es 1 o por unidad de masa, miren, por eso les dije, es clave que reconociéramos de quién tenemos masa, clave para resolver ejercicios. ¿De quién tenemos masa? Ah, tenemos masa de el cobre y del agua.
Aquí vamos a trabajar con ¿qué? ¿Quién me dice? Des en cuenta, ahí está la clave, muchachos. Les estoy diciendo cómo resolver un montón de ejercicios. Miren, tenemos, ¿de quién tenemos masa? Se los dije. ¿De quién tenemos masa? Tenemos del agua y del cobre. ¿Cómo asociamos, cómo respondemos, cómo trabajamos la energía asociada a esta parte y por supuesto a esta? ¿Quién me dice? ¿Qué vamos a tener que llevar en cuenta aquí? Calor Tenemos la específico. masa. ¿Ah? Calor específico. El calor específico, ¿sí? Porque es la capacidad térmica por unidad de masa. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Capacidad calorífica. Y listo. Entonces, aquí no tenemos masa, entonces esto es capacidad calorífica. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos masa, entonces esto es con el calor específico. Así que necesitamos el valor del calor específico del agua y el valor del calor específico para el cobre. ¿En cuáles unidades? Ya les voy a decir en cuál valor vamos a utilizar. ¿Ok? Entonces, okay. Entonces, teniendo, ahora bien, sabiendo que del cobre, si me dieran a mí, igual no da las unidades, muchachos, ya les voy a decir por qué. Si me dieran a mí masa del vaso precipitado, no va a dar, no da. Tendrían que quitarme una información del otro lado, porque no dan las unidades en la respuesta. Ya, obviamente lo sé porque ya la di, ya sé cuál es la respuesta, o sea, qué es lo que me tiene que dar. Pero es una cuestión de balance en las unidades. Si a mí me dicen, miren que si a mí me dan acá que esta unidad es igual a esta y igual a esta, cuando yo lo pase para el otro lado, todo se va a simplificar, es adimensional y no puede. Tiene que estar quedando una unidad, que va a ser en este caso la de grados centígrados. ¿Ok? Como para que se den cuenta. Listo. Ahora bien, sabiendo que del agua y cobre tenemos las masas respectivas, trabajamos dicha parte con los calores específicos. Acuérdense, calores específicos necesitamos masa, o al contrario, masa necesitamos calores específicos, ¿ok? Con los calores específicos. Calores específicos. Mientras que para el caso del vaso, y repito, aquí porque me metieron en el juego el vaso, simplemente eso, ¿ok? Para el caso del vaso, trabajamos directamente con la capacidad calorífica. Entonces, es decir, que para el agua tenemos CW es igual a la masa del agua, coeficiente chiquitico, vamos a ponerlo acá para que no se me confunda, W por delta T. La del cobre, tenemos masa del cobre, C del cobre, delta T. ¿Sí? Y para el caso del vaso, Bates, acá en esto, tenemos la masa, perdón, tenemos la capacidad. Entonces tenemos acá, va a ser la energía, aquí está la energía, va a ser tenemos acá, ¿qué? La capacidad es, perdón, la energía va a ser la capacidad calorífica, que va a ser acá la del vaso, por el delta T. ¿Ok? Sí, porque este es Q, perdón, la capacidad es la energía sobre el cambio de la temperatura. Entonces, de este son los 45 calorías sobre Kelvin que me están dando acá. Listo. Entonces, aquí, para este caso, tenemos temperatura final menos temperatura inicial del agua. Para este caso, tenemos temperatura final menos temperatura del cobre. Y para este caso, tenemos la temperatura, fíjense que es la misma, porque esta es la del vaso, que es la misma del agua.
Entonces, lo que vamos a colocar acá es darle una sola etiqueta para esto. Entonces vamos a colocarle acá, temperatura final menos la temperatura del vaso. Vamos a colocarla así simplemente. ¿Dónde? Entonces, esta y esta son los 12 grados Celsius. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son las mismas. ¿Sí? Miren. La capacidad calorífica se ve del vaso, perdón, aquí, la temperatura inicial del agua y el vaso es de 12, entonces esta que está acá, agua y vaso son las mismas. Entonces vamos a plantear ahora la ecuación, entonces me queda masa del agua, capacidad calorífica del agua, TF menos T del agua, más masa del agua, capacidad calorífica del cobre, perdón, masa del cobre, capacidad calorífica del cobre, TF menos TC, más vendría CB, perdón, C grande, C del vaso por TF menos T del vaso, ¿ok? No nos olvidemos de esto que está acá, esta y esta son iguales. ¿Okay? Entonces, igual a el gran cero, ¿ok? Seguimos acá, lo que vamos a hacer es distribuir masa del agua, C del agua, TF menos masa del agua, CW, TW del agua, más masa del cobre, C del cobre, TF menos, estén atentos ahí al signo cualquier cosa, ¿ok? Por favor. MC, CDC, TDC, más CDB de TDF, menos CDB de TDC, igual a 0. ¿Qué vamos a hacer? Todas las TF las voy a dejar de este lado, todo lo demás los paso por acá, es decir, vendría siendo esta y esta. Y despejamos, ¿ok? Hoy resolvemos para TF. Entonces me queda MDC, TDF, voy a sacar factor común de una vez, entonces me ayudan por favor cualquier cosa, MDW, CW, vendría, ¿dónde está la otra? Aquí está, más MDC, CDC, y acá, más CDB. ¿Sí? Sí. Y luego acá, igual a. Entonces, si aquí con los signos me queda masa del agua, C del agua, TW, más MDC, CDC, TDC, más CDB, TDB. Despejo acá, entonces me queda TDF es igual a todo esto que está acá, que me queda M del agua, ¿cómo estamos de ahora? Bien. M del agua, C del agua, TW, más MDC, CDC, chiquitico, TDC, más CDB por TDB. Entre, y aquí viene todo esto. Masa del agua, CW, más MDC por C. ¿Esto qué es? ¿CDC? Sí. CDC más CDB. ¿Ok? Ahora sí. Entonces, ahora aquí viene, ya está la expresión. Entonces, ojo con esto. Entonces, M del agua. Pues M del agua ya la tenemos acá. ¿Ok? 75 gramos. Esta también la tenemos. Y ya les voy a dar este valor. Esta también la tenemos, que es la del cobre. Esta es la capacidad calorífica. Ojo con este que es grande. Del vaso. Esta es esta misma. MC del cobre. Capacidad, esta es chiquita. Listo, ¿sí? Ahora, valores para eso. Entonces, los valores de aquí yo los tengo. La del cobre. La del cobre vamos a tomar en calorías, vamos a trabajar en calorías en Kelvin, ¿ok? La temperatura, vamos a respetar que veníamos en gramos. Entonces, va a ser 0,00923 calorías. Miren, energía, calorías por unidad de masa por Kelvin. Entonces, estas temperaturas que tenemos acá las vamos a tener que llevar a Kelvin, 312 y 12 grados, ¿ok? La del agua.
es una caloría de gramos sobre Kelvin. Que es gramos, ¿sí? Y pues ya tenemos acá, aparte un buen indicio acá es que ya nos están entregando esto como caloría. Entonces, calorías sobre Kelvin. Entonces tenemos acá la capacidad calorífica del vaso, que del vaso es de 45, la energía, calorías por la temperatura, ¿ok? Entonces, trabajar las temperaturas. Esta es la observación que yo les estoy haciendo en las preguntas del examen. Temperaturas en Kelvin. ¿Ok? Entonces, mi sugerencia, hagamos primero el numerador y luego el denominador. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a hacerlo pues. Aquí están. Estas son las capacidades caloríficas. Repito, del cobre, acá la masa la tenemos ya en gramos, así que todo está bien. Pasemos la temperatura a Kelvin. Entonces, yo por aquí lo tenía. Yo tengo que los 312, a ver, los 312, sí, los 75, los 312, tengo que son 585,15 Kelvin, por favor, ¿me confirma? Por otro lado, tengo que los 12 grados, ya voy a mirar, son 285,15 Kelvin. Sí, profe, listo. Ok, ahí tienen, muchachos. Trabajar con eso y me dicen cuánto da, por favor. O sea, es sustituir. La expresión ya la tenemos. Clave, punto importante. Esto es casi que todo el tiempo es lo que se va a hacer cuando tengamos una mezcla como esta. Entonces, de nuevo, los puntos claves están en estos. Reconocer de cuál de los materiales dentro de toda aquella mezcla tenemos masa. ¿Por qué? Porque eso lo que nos está indicando es cómo vamos a trabajar esa energía, si a través de la capacidad calorífica o a través del calor específico. Entonces miren que aquí teníamos masa, así que es capacidad por unidad de masa. Miren lo que está. Capacidad por unidad de masa. Mientras que aquí no tenemos masa del vaso. Si hubiésemos tenido masa del vaso, no solamente estaría malo, porque dimensionalmente no da, miren que es que acá nos va a quedar calorías sobre grados. Miren lo que nos va a quedar. Cuando ustedes cancelen todo, nos va a quedar calorías sobre calorías y grados. Y nos tiene que sobrevivir, ¿qué? Grados centígrados. En este caso nos va a dar, ¿qué? En Kelvin, porque estamos trabajando en Kelvin, ¿ok? Bueno, saquen la cuenta, pues, y me dicen cuánto da, por favor. Ya hicimos todo lo más importante. Aquí están todos los valores específicos y de paso ya les di las temperaturas. Simplemente meter acá y decirme cuánto da. Repito, les va a dar en Kelvin, ¿ok? La temperatura. Si los queremos en grados centígrados, hacemos la conversión y listo. Pero aquí sí yo tengo que tener mucho cuidado con todo esto porque por la diversidad de unidades, de tablas que hay dependiendo de las unidades en que estemos trabajando. ¿Okay? Así que no se preocupen por eso. ¿Alguna pregunta antes de que metan los valores? Sí se entendió lo que quería decir. ¿Y cuáles son los puntos claves del ejercicio? ¿Sí? Recuerden que con un ejercicio hacemos mucho, entonces quiero saber si sí entendimos todo el procedimiento o no. ¿Sí? Por lo que veo, entre hablar y analizar, ¿sí? Entre analizar no nos va a dar tiempo de hacer el otro, pero bueno, lo hacemos el lunes, ¿ok? No hay problema. El otro es exactamente lo mismo, calorimetría. Lo pueden intentar hacer también. Listo. Bueno, denme cuál es el valor. El siguiente, el que está ahí en la diapositiva, es exactamente lo mismo, muchachos, ¿ok? Pura calorimetría. Pero esta vez es plomo-agua. Aquí es cobre y esto. Entonces es lo mismo, de verdad, en serio. No hay nada. Entonces, bueno, me dicen cuánto. Voy a parar aquí, ¿ok? Entonces el punto es el siguiente. Dice, un herrero vierte 3 kilogramos de perdigones de plomo, el cual es el material usado para llenar los cartuchos en un escopeta, dice, a una temperatura de 94.7 grados Celsius, en 1 kilogramo de agua 27.5, en un recipiente aislado. Entonces, de nuevo, puntos claves. Tenemos una temperatura inicial y entra a otra temperatura.
sea, mejor dicho, entra a un espacio, a un sistema donde la temperatura va a cambiar por acción justamente de equilibrar, ¿okay? De conservación. Por un lado pierde, por el otro lado gana y se equiparan las temperaturas. Así que eso es otro ejercicio de ¿qué? De calorimetría. Dice, el cual actúa como calorímetro, de paso. El cual es la temperatura final de la mezcla. Nos están preguntando exactamente lo anterior. El único punto el diferente aquí es el uso de las tablas. Entonces, de nuevo, tenemos solamente dos. Aquí ya no nos están hablando de que el recipiente, ya no nos hablan del recipiente. Fíjense que no tengo información del recipiente. Entonces, si se dan cuenta, por un lado tengo masa, ¿sí? Miren, ¿masa de qué? Masa del plomo, masa del agua. ¿Qué necesitamos? Masa del agua, masa del plomo, masa del agua. ¿Qué necesitamos? ¿Cómo vamos a atacar esto? Conservación de energía. ¿Pero qué necesitamos para estos dos datos? O sea, estos dos datos, ¿qué nos están indicando a nosotros? Que vamos a trabajar con calores específicos. Muy bien. Entonces necesitamos los calores específicos, tanto del plomo como del agua, que son estos que están acá. Miren dónde están. ¿Sí? Dice, el cual actúa como un calorímetro, ¿cuál es la temperatura final de la mezcla? Entonces tenemos ahora dos, tenemos plomo y tenemos agua únicamente. De nuevo, no tenemos tres, no tenemos información del recipiente. También, nuevamente nos dicen que es un sistema aislado, lo cual nos permite a nosotros la conservación de energía. Es claro que aquí hay conservación de energía. Incluso hoy en día se tiene que entender mejor aquello de que la fricción nos hacía perder. No, el punto era que en aquella parte, en mecánica, en el curso de mecánica, no teníamos capacidad todavía de entender, o no teníamos las herramientas, perdón, capacidad no teníamos las herramientas de entender de que realmente esa parte que se perdía no era que se perdía, era que no estábamos considerando el sistema completo. En este caso, de nuevo, era la persona y el pavimento, en el caso, ¿okay? O la persona, la pelota y la pared, en el caso del rebote. Entonces, ¿cómo vamos a hacer aquí? Igual, entonces, vía conservación de energía para que ustedes lo terminen, ¿ok? Y pues me comentan, igual, es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces va a ser, vamos a apartar aquí, entonces, nuevamente por conservación de energía. ¿Ok? Tenemos que delta E es igual a 0, donde, de nuevo, esta E, que muchas veces no la he usado, es todas las formas de energía, ¿ok? Todas, todas, todas. Y más allá de todas, todas las que nosotros tenemos control, eso es importante, ¿ok? Entonces esto va a ser la del plomo, esta energía en forma de calor, ¿ok? Más la del agua, lo estamos diciendo con W, igual a 0, ¿ok? Eso es todo. Entonces, ¿qué nos están pidiendo acá? La temperatura final. Entonces, en este caso va a ser la masa del plomo, ¿ok? Por el C del plomo, temperatura del plomo, ¿sí? Lo que voy a hacer es plantearles de una vez la ecuación, exactamente la misma, con TF menos delta T igualito. O bueno, mejor, vamos para que no se me vayan a perder. Copiarles todo. ¿Okay? Va a ser la del plomo, pues va a ser la masa del plomo, C del plomo, delta T. ¿Sí? Y aquí adentro va a estar la temperatura final que estoy buscando. La del agua, C del agua, delta T. ¿Sí? Y ahora sí, entonces ahora sí me voy a saltar un pedacito, ¿ok? Va a ser masa del plomo, C del plomo, aquí me queda T del plomo, que es la que voy a despejar, más la masa del agua, C del agua, T del agua, ¿sí? Igual a la masa del agua, y aquí sí ya viene con la TF, C del agua, TDF, menos masa del plomo, aquí vendría C del plomo, temperatura final, ¿ok? Entonces, en ese caso, tenemos, despejamos de acá, me queda acá me queda TDF, me va a quedar masa del plomo, vea que voy a poner P, ¿ok? Únicamente, C del plomo,
temperatura del plomo, que sería la inicial con la que está entrando, más la masa del agua, C del agua, temperatura del agua. Y acá abajo, únicamente, miren, bueno, profe, ¿cuál es el resultado del ejercicio anterior? Es que a mí me dio eso, Kelvin. ¿Alguien me puede decir? Sí, es eso. Alguien me lo mencionó ahorita. ¿Sí? Si lo quieren en grados centígrados, lo que hacen es, dado que pues el ejercicio empezaba en grados centígrados, lo que tienen es convertirlo y más nada. ¿Ok? Eso es todo. Y acá me quedaría masa del plomo, C del plomo, más masa del agua, C del agua. Perdón. ¿Sí? Miren nuevamente, lo de las unidades es sumamente importante que lo chequemos. De nada. ¿Sí? Que aquí nos va a dar, esto que está aquí tiene por unidad de masa. Masa cancela masa, ¿sí? Temperatura. ¿Se dan cuenta? Queda nada más. Masa cancela masa. Queda unidad de energía, ¿verdad? Aquí queda, miren, masa cancela la masa. Voy a escribir acá esto mejor. Chao, cuando digo masa cancela masa es las unidades, muchachos. Agua y acá agua. ¿Sí? ¿Sí? Aquí tenemos unidades de masa abajo porque es energía por masa, masa cancela la masa. Me quedaría temperatura, energía. Entonces me queda energía aquí abajo, miren, aquí queda energía aquí arriba, miren que queda porque las temperaturas se están cancelando, ¿se dan cuenta? Queda energía, que en este caso, perdón, está en kilojoule. No va a venir en calorías, pueden trabajar en calorías también, kilojoule, ¿sí? Aquí nos dan. Y aquí abajo me está cancelando, aquí tenemos, esto es plomo, me está dejando nada más que unidades de masa aquí, se cancela con las unidades de masa. Así que queda joules, temperatura, ¿cierto? Profe, ¿no es MC, TDTF? A ver, ¿a dónde? Sí, Víctor, pero mira que lo despejé. Claro que sí, mira esta parte. ¿Sí? Mira, que es exactamente lo que me estás colocando. Pero despejé la temperatura final. Entonces, el MWSW, MPSP, míralo donde está aquí abajo. ¿Sí lo viste? Ah, ok, perfecto. ¿Sí? Listo, ok. Sí, claro, porque eso es lo que les estoy chequeando justamente. De nuevo, tiene que quedarme unidades de temperatura, pero aquí tenemos, miren, unidades aquí adentro, dentro de la capacidad calorífica, el calor específico, tenemos unidades de energía, temperatura y masa. Entonces, esas unidades de masa se cancelan con esta, igual de este lado. Y nos está quedando aquí arriba, la temperatura se está yendo con la temperatura acá abajo. Entonces nos está quedando únicamente kilojoules. Y aquí arriba, aquí abajo, perdón, nos está quedando masa cancela masa y nos está quedando calorías, ¿verdad? Esa energía sobre temperatura. Energía sobre temperatura. La energía se cancela y queda únicamente temperatura. Eso es importante que lo chequeemos porque justamente lo que está comentando ahorita Víctor, si tuviésemos aquí temperatura, todo se cancela. Entonces quedaría dimensional. Hay un error, si se dan cuenta. Por eso en el caso anterior solamente teníamos capacidad calorífica. ¿Ok? Por eso les dije, miren que aquí, miren lo importante de esto que estamos hablando, muchachos, para que caigan en cuenta. Aquí nos quitan el recipiente. Si añaden el recipiente al juego, tienen que darnos un dato que me compense a mí las unidades, visto así como estratégicamente, de manera de que me quede la unidad que quiero. Entonces, si a mí me daban en acá. Si a mí me daban en la masa, ese es el punto, el que les acabo de comentar hace rato, si aquí me daban la masa del vaso, todo se me iba y queda ahí, ¿qué pasó aquí? Dice uno, ¿no me tiene que dar temperatura? Si caen en cuenta, entonces aquí, si me metes el vaso, me vas a volver a tener que dar la capacidad calorífica, no el calor específico. Entonces, o me das el calor específico, o me das la masa del recipiente, entonces aquí hay algo malo, porque todo se va a ir, las unidades. Porque si aquí tengo temperatura, todo se va. Entonces queda dimensional, entonces algo está malo. Entonces, o me metes el recipiente y solamente me das lo que le falte, es decir, o lo menos, es decir, la capacidad
la capacidad calorífica, no me puedes dar la masa del recipiente. Al darme la masa, me cancelas todo. Si caen en cuenta lo que les estoy diciendo. O me lo retiras del juego, como es en este caso. Al retirármelo del juego, también todo está bien. Caigan en cuenta de eso, o sea, para que de esa manera puedan resolver un montón de ejercicios sin necesidad de hacer 100 ejercicios, ¿ok? La cuestión es darnos cuenta de lo que necesitamos, ¿ok? Entonces, ya para terminar, aquí lo que hicimos fue chequear las unidades. Es muy importante ese dato, ese comentario que hizo Víctor ahorita, de nuevo, porque tiene que ver exactamente con todo lo que les estoy diciendo del análisis dimensional, ¿ok? Y aquí van a utilizar la capacidad calorífica que está acá, ¿sí? Vamos a utilizar el del plomo, y vamos a utilizar el del agua, que es este, ¿ok? Son los que vamos a utilizar acá. Y listo, termínenlo y ya, muchachos. ¿Ok? Las temperaturas acá están en grados centígrados, deben pasarlos a Kelvin, igualito, como en el caso anterior, ¿ok? Entonces, trabajar temperaturas en Kelvin. Por ahí hay un ejercicio también que vamos a ver si lo hago el lunes, no sé, el lunes o el miércoles, que es muy interesante porque mezcla lo que es un globo lleno de aire, ¿verdad? Y se trabaja con la fuerza de empuje, que la fuerza de empuje del fluido. Entonces es muy chévere, no es un ejercicio trivial, ¿ok? No es un ejercicio como para ponérselos en un examen y tirarlo solo, porque no es nada trivial, es un ejercicio que va a mezclar justamente la parte de dinámica de fluidos con termodinámica. ¿Se acuerdan que cuando agarrábamos el globo, lo aislábamos y sacábamos el aire caliente? Ese fue un ejercicio que pregunté, le salió a alguien en un quiz o en el examen, no sé. Bueno, no, ahora no. Ahora vamos a incorporarle, vamos a tomar en cuenta ese aire caliente. Al momento de que consideremos el aire empujando a esto, van a ser la fuerza de empuje, que es la del principio de Arquímedes. Entonces, es un ejercicio muy, muy chévere. Lo vi en estos días, pero dije que pues había que hacerlo muy bien para entonces mostrárselo. De nuevo, no es un ejercicio que se los voy a dar así como que para tirarlo solo, porque pues mezcla bastantes cosas y por lo menos tienen que verlo una vez un ejercicio de ese tipo, ¿ok? Listo. Termínenlo, cualquier cosa me dicen, ¿ok? Eso me dicen el lunes. ¿Qué falta por ver? La parte de trabajo. Pero eso es una parte que realmente no, es más natural por todo lo que ya uno ha visto del curso de mecánica. Por eso generalmente uno da primero y le dedica bastante tiempo a la parte de energía en forma de calor, porque esa es la nueva, y pues deja de último la energía en forma de trabajo. Entonces yo voy a parar acá.